Estoy con todos, pero nadie nota cómo estoy. Esta historia es para ti. Estoy con todos, y aún así nadie me ves, esta historia es para ti. ¿Qué pasa cuando estás rodeado de gente, y aún así te sientes solo? No es que no hables. Hablas. Respondes. Cumples con lo que se espera de ti. Estás presente en conversaciones, en reuniones, en mensajes, en compromisos. Sonríes cuando toca, opinas cuando te preguntan, escuchas cuando alguien necesita desahogarse. Desde afuera, parece que encajas, que participas, que formas parte. Pero por dentro, algo no termina de conectar. Conversas, respondes, cumples, pero no te sienten. Nadie nota tu cansancio emocional. Nadie pregunta cómo estás de verdad. Y entonces aparece ese pensamiento silencioso que no sueles decir en voz alta, estoy presente para todos, pero nadie está realmente para mí. Ríes, pero sin conexión real. Hablas, pero no te abres porque sientes que no hay espacio. Escuchas a todos, pero nadie te escucha profundo, nadie pregunta lo que hay detrás de tu todo bien. No es una soledad escandalosa. No es ausencia total de personas. Es algo más sutil y más doloroso, estar acompañado físicamente, pero emocionalmente invisible. Sentir que ocupas un lugar en la vida de otros, pero no un espacio verdadero en su mundo interno. A veces incluso dudas de ti. Piensas que quizá exageras, que deberías sentirte agradecido por tener gente alrededor, que tal vez el problema es que pides demasiado sin decirlo. Y así sigues, funcionando, cumpliendo, estando, mientras por dentro crece una distancia que nadie parece notar. Quizás hoy estás viviendo algo parecido. Estás en una reunión, rodeado de personas que hablan, ríen, comparten anécdotas, y tú estás ahí, presente físicamente, asintiendo, participando cuando te toca. Pero por dentro sientes una especie de desconexión difícil de explicar. Nadie lo nota. Nadie se da cuenta de que, aunque estás sentado entre todos, emocionalmente te sientes a kilómetros de distancia. Respondes todo bien casi en automático cuando alguien te pregunta cómo estás. No porque sea mentira total, sino porque explicar lo que realmente sientes sería largo, incómodo, quizá innecesario. Así que eliges lo fácil, lo breve, lo socialmente aceptable. Y la conversación sigue. Y la vida sigue. Y tú también, pero con una sensación que no se va. Muchas veces te conviertes en quien acompaña emocionalmente a otros. Escucha sus problemas, sus dudas, sus miedos. Das consejos, contienes, entiendes. Sabes estar para los demás. Pero cuando se trata de ti, rara vez alguien profundiza. Rara vez alguien pregunta, ¿y tú, cómo estás de verdad? No superficialmente, no por cortesía, sino con interés real. Puedes estar en familia y aún así sentir una distancia interna difícil de nombrar. Están todos, cada uno en su rol, en sus temas, en sus preocupaciones. Tú participas, opinas, ayudas, cumples con lo que se espera. Pero dentro de ti hay una sensación constante de no terminar de encajar emocionalmente, de no ser visto en lo más profundo, solo en lo funcional.
Las conversaciones se quedan en lo cotidiano: trabajo, pendientes, noticias, chistes, planes. Todo correcto, todo normal. Pero lo importante, lo que realmente pesa por dentro, rara vez aparece. Y no porque no exista, sino porque no encuentras el momento, el espacio o la confianza para decirlo sin sentir que incomodas o que exageras. Ahí empieza a instalarse una sensación silenciosa, soledad acompañada. No es ausencia de personas. Es ausencia de conexión profunda. Es sentir que estás rodeado, pero emocionalmente aislado. Como si tu mundo interno estuviera ocurriendo en paralelo al de los demás, sin que realmente se crucen. Con el tiempo aparece una desconexión emocional progresiva. Empiezas a hablar menos de lo que sientes, a filtrar más tus palabras, a mostrar solo la versión que encaja y no incomoda. No porque seas falso, sino porque aprendiste que es más fácil así, más simple, más rápido. Pero el costo es alto. Poco a poco sientes que ya no te ven de verdad, solo ven tu rol, tu función, tu presencia superficial. Y entonces surge ese cansancio social invisible. Estar con gente no siempre te recarga, a veces te agota más. No por rechazo, sino por el esfuerzo constante de estar bien, de responder bien, de sostener una imagen de normalidad mientras por dentro te sientes desconectado, distante, invisible. En medio de todo esto aparecen conflictos emocionales que casi nadie admite. Uno de ellos es sentirte egoísta por necesitar atención emocional. Piensas, todos tienen sus problemas, ¿por qué los míos deberían importar tanto? Y te callas. Otro conflicto es creer que estás exagerando, que no deberías sentirte solo teniendo gente cerca, que quizá el problema está en ti por no saber valorar lo que tienes. Incluso llegas a pensar que deberías estar agradecido simplemente por no estar físicamente solo. Y sí, hay gratitud. Pero también hay una verdad más incómoda: tener gente alrededor no siempre significa sentirse comprendido. Y aceptar eso a veces genera culpa. Todo esto va formando una experiencia muy específica: soledad emocional en medio de la compañía. Sentirse solo acompañado. Una soledad silenciosa que no se grita ni se dramatiza, pero que pesa cada día un poco más. A veces te preguntas si alguien realmente te entiende, si alguien notaría la diferencia entre cómo estás por fuera y cómo te sientes por dentro. Esa sensación de sentirse invisible no aparece de golpe. Se construye poco a poco, en pequeñas conversaciones superficiales, en preguntas que no profundizan, en respuestas automáticas que nadie cuestiona. En el hábito de estar para todos mientras casi nadie se detiene a estar realmente para ti. Y aún así, sigues ahí. Funcionando. Cumpliendo. Acompañando. Como si nada pasara. Como si esa desconexión emocional no existiera o no fuera importante. Pero existe. Y pesa. Esta historia es para ti. No es casualidad que estés aquí. Porque tal vez llevas tiempo sintiendo esta soledad emocional sin saber nombrarla, creyendo que eras el único que se sentía así, dudando si era válido o no, y ahora, mientras escuchas estas palabras, algo empieza a encajar. Ya no suena exagerado.
ya no suena extraño. Suena familiar. Como si, por fin, alguien estuviera describiendo exactamente lo que te pasa, sin juzgarte. Con el tiempo, esa sensación de soledad acompañada no surge de la nada. Tiene un origen silencioso, casi invisible, que pocas veces se cuestiona. Empieza, muchas veces, cuando aprendes a escuchar a todos, pero a callarte tú. Te conviertes en esa persona que siempre está disponible para oír, para comprender, para contener. Los demás se sienten cómodos hablando contigo, descargando lo que sienten, porque saben que no juzgas, que no interrumpes, que sabes sostener lo que duele. Pero en ese proceso, poco a poco, te vas acostumbrando a que tu propio mundo interno quede en segundo plano. No porque alguien te obligue directamente, sino porque adoptas ese rol, el que escucha, el que entiende, el que aguanta. Y cuando ese rol se repite durante años, empieza a confundirse con tu identidad. Te vuelves el fuerte emocional del grupo, de la familia, de la pareja, del trabajo. El que siempre parece estable, razonable, equilibrado. Y entonces ocurre algo sutil, empiezas a creer que no tienes permiso para quebrarte. No lo dices en voz alta, pero lo sientes. Sientes que si tú también necesitas apoyo, algo se desordena. Como si tu función fuera sostener a otros, no mostrar tus propias grietas. Así vas aprendiendo, casi sin darte cuenta, a no incomodar con tus emociones. A medir tus palabras, a suavizar lo que sientes, a filtrar lo que podría sonar demasiado intenso o demasiado vulnerable. Ahí nacen pensamientos que se repiten en silencio, casi como un eco automático: no quiero molestar. Seguro no es tan importante lo que siento. Mejor lo guardo. Y lo guardas. Una vez, 2 veces, 100 veces. Hasta que guardar se vuelve hábito y hablar se vuelve excepción. Con el paso del tiempo, aparece la culpa. Una culpa difícil de explicar, porque parece ilógica, culpa por sentirte solo teniendo gente cerca. Te dices a ti mismo que no deberías sentirte así, que hay personas con menos apoyo, con menos compañía, con problemas más visibles. Entonces comparas tu dolor, lo minimizas, lo colocas en un lugar secundario. Y así, en lugar de atenderlo, lo cuestionas. Junto con la culpa aparece también la vergüenza. Vergüenza de admitir que necesitas atención emocional. Vergüenza de reconocer que, a pesar de ser funcional, responsable y presente para todos, hay una parte de ti que se siente desatendida, no vista, no realmente comprendida. Te da pena pensar que podrías parecer débil, exagerado o demandante si expresaras esa necesidad. Por eso eliges seguir siendo comprensivo siempre. Escuchas más de lo que hablas. Acompañas más de lo que pides ser acompañado. Te conviertes en quien sostiene conversaciones profundas de otros, en quien analiza, aconseja, calma, ordena. Pero cuando se trata de ti, simplificas. Respondes con frases cortas, con todo bien, con no pasa nada, aunque por dentro sí estén pasando cosas.
Esa autoexigencia silenciosa pesa más de lo que parece. Porque no solo implica estar para los demás, sino también negarte el permiso de no poder a veces. Negarte el permiso de decir hoy no estoy bien, hoy necesito que alguien me escuche, hoy no quiero ser el fuerte. Sientes que si bajas la guardia, decepcionarías a quienes confían en tu fortaleza. Y así, sigues sosteniendo, incluso cuando empiezas a sentir que te estás sosteniendo solo. Con el tiempo, tu mundo interno se vuelve un lugar muy habitado por pensamientos que nadie más conoce. Te acostumbras a resolver lo que sientes por tu cuenta, a procesarlo en silencio, a entender a todo sin exigir ser entendido con la misma profundidad. Desde afuera, pareces estable. Desde adentro, empiezas a sentir un cansancio emocional que no siempre sabes cómo explicar. Ahí es donde la soledad acompañada se vuelve más intensa. Porque no se trata de que nadie esté físicamente, sino de que nadie está exactamente donde duele. Y admitir eso implica reconocer que, aunque eres fuerte, también necesitas ser visto, escuchado y sostenido de verdad. En ese punto, aparece una verdad incómoda. Muchas veces no expresas lo que sientes porque aprendiste que ser fuerte era tu forma de ser querido, valorado o aceptado. Y soltar esa fortaleza constante da miedo. Miedo de que los demás no sepan cómo reaccionar, de que minimicen lo que dices, o peor, de que no cambie nada. Así, continúas funcionando. Continúas acompañando. Continúas cumpliendo con el rol que todos reconocen en ti. Pero dentro de ese rol, hay una parte más vulnerable que casi nadie ve. Una parte que no busca dramatizar ni llamar la atención, sino simplemente ser reconocida, ser validada, ser escuchada sin tener que ser siempre la que escucha. Y en medio de todo ese silencio interno, hay una frase que empieza a cobrar sentido, aunque al principio no sepas bien por qué. Cuando el dolor habla, el alma escucha. Porque aunque lo hayas callado muchas veces, ese dolor sigue ahí, buscando una forma de ser entendido, aunque sea primero por ti mismo. Y cuando empiezas a reconocerlo, sin juzgarlo, sin minimizarlo, sin compararlo, algo dentro de ti se siente, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente visto. Llega un momento en que la sensación deja de ser difusa y se vuelve clara, casi imposible de ignorar. Un instante silencioso, cotidiano, que no ocurre en medio de un drama, sino en algo simple, una conversación que no profundiza, una risa que no se siente, una reunión en la que participas, pero no conectas. Y entonces aparece, por dentro, una frase que duele reconocer: nadie me ve, aunque esté aquí. No es que nadie te mire físicamente. Te ven, te hablan, te incluyen, te saludan, te buscan cuando necesitan algo. Pero hay una diferencia enorme entre ser visto por fuera y ser reconocido por dentro. Y esa diferencia empieza a doler cuando notas que ocupas un rol, pero no un espacio emocional real. Cumples tu papel, el que escucha, el que entiende, el que está disponible, el que no incomoda, el que resuelve, el que acompaña. Socialmente funcionas. Nadie sospecha que algo pasa. Todo parece normal. Pero mientras sigues funcionando hacia afuera, algo en tu interior empieza a desconectarse poco a poco,
casi sin hacer ruido. No es un quiebre escandaloso. Es un desgaste silencioso. Te das cuenta de que la soledad no siempre es ausencia de gente. A veces es presencia sin profundidad. A veces es hablar todos los días con personas y aún así sentir que nadie conoce lo que realmente te pasa. A veces es estar rodeado de voces y, sin embargo, sentir un eco interno que nadie escucha. Y lo más confuso es que sigues cumpliendo socialmente. Respondes mensajes, participas en conversaciones, estás en reuniones familiares, en encuentros con amigos, en espacios laborales. No te aíslas del todo. No desapareces. Sigues ahí. Pero cada vez con menos conexión emocional real, como si una parte de ti estuviera en piloto automático mientras otra observa todo desde lejos. En medio de esa rutina social, ocurre algo sutil, empiezas a sentirte más solo en compañía que cuando estás físicamente solo. Porque cuando estás solo de verdad, al menos no tienes que fingir conexión. Pero cuando estás acompañado sin sentirte visto, aparece una sensación más compleja, más incómoda, más difícil de explicar. Ahí la narración se detiene. Silencio. Respiras hondo. Una respiración audible, lenta, pesada. Como si el pecho necesitara espacio que no encuentra afuera. Romper. En ese silencio interno, no hay palabras grandilocuentes. Solo un vacío emocional difícil de nombrar. Un espacio en el que te preguntas, sin decirlo en voz alta, ¿por qué puedes estar tan presente para todos y al mismo tiempo sentirte tan invisible por dentro? Y en esa pausa aparece la comparación inevitable con tu propia historia. Antes conectabas más. Antes hablabas con ilusión, con ganas de compartir lo que pensabas, lo que sentías, lo que soñabas. Antes sentías que importabas emocionalmente, no solo funcionalmente. ¿Recuerdas momentos en los que una conversación sí te hacía sentir entendido, en los que alguien sí preguntaba más allá de lo superficial, en los que sentías que tu mundo interno tenía un lugar real en la vida de alguien? Y al comparar ese antes con el presente, algo duele más que la soledad en sí, la sensación de haber perdido esa conexión sin saber exactamente cuándo ocurrió. Quizá no fue un evento puntual. Quizá fue gradual. Conversaciones que se volvieron más rápidas, menos profundas. Personas que asumieron que estabas bien porque siempre parecías fuerte. Tú mismo que empezaste a decir menos para no complicar, para no cargar, para no parecer demandante. Y así, sin darte cuenta, la distancia emocional fue creciendo mientras la cercanía física se mantenía. Eso genera una confusión interna intensa. Porque, objetivamente, no estás solo. Hay gente. Hay contacto. Hay interacción. Y sin embargo, la sensación interna contradice esa realidad externa. Y ahí surge la pregunta que incomoda, que duele, pero que también empieza a explicar muchas cosas. ¿Y si no estás solo, sino emocionalmente invisible? La idea golpea de forma distinta. No habla de falta de personas, sino de falta de reconocimiento profundo. No habla de abandono físico, sino de desconexión emocional. Y eso cambia la forma en que entiendes lo que sientes.
Porque deja de ser estoy solo para convertirse en algo más complejo, estoy aquí, pero no me sienten realmente. Esa comprensión no alivia de inmediato. Al contrario, al principio puede aumentar la tensión emocional. Porque aceptar que te sientes invisible implica reconocer cuánto tiempo llevas sosteniendo relaciones desde un lugar funcional, pero no completamente auténtico. Implica ver que has estado disponible para todos, mientras muy pocos han estado disponibles para tu mundo interno más real. El cerebro se queda en silencio unos segundos ante esa idea. Como si necesitara procesarla despacio. Como si algo importante estuviera a punto de ser entendido, pero aún no del todo. Y en ese espacio de tensión emocional máxima, no hay una conclusión inmediata. Solo una sensación intensa de verdad a medio descubrir. Una verdad que duele, pero que también abre la puerta a comprender que lo que sientes no es exagerado ni incoherente. Que tiene lógica. Que tiene historia. Que tiene sentido. Y esa espera interna, ese momento suspendido entre el dolor y la comprensión, mantiene todo en silencio, como si algo dentro de ti estuviera a punto de ser finalmente nombrado y entendido de una forma nueva. Empieza a aparecer una comprensión distinta, más profunda y menos acusatoria. Una comprensión que no niega el dolor, pero que lo reorganiza. Porque tal vez la herida no es exactamente la que pensabas. Tal vez no se trata de que estés solo en el sentido literal, sino de algo más específico y más silencioso. La revelación central empieza a tomar forma, la soledad acompañada aparece cuando das presencia emocional, pero no recibes profundidad emocional. Has estado. Has escuchado. Has sostenido conversaciones largas, has intentado comprender lo que otros sienten, has ofrecido atención real, interés genuino. Tu presencia emocional ha sido constante, disponible, sólida. Pero cuando miras hacia el otro lado, muchas veces lo que recibes no es la misma profundidad, sino respuestas rápidas, interés superficial o suposiciones automáticas de que estás bien porque siempre lo has parecido. Eso cambia completamente la lectura del problema. No es falta de personas. Es falta de conexión real. No es que no te quieran. Es que no saben cómo verte de verdad. Esta diferencia es sutil, pero poderosa. Porque deja de colocarte en el lugar de nadie me quiere para ubicarte en un punto más realista y, al mismo tiempo, más complejo, quizá las personas que te rodean si te aprecian, si valoran tu presencia, si confían en ti. Pero no necesariamente saben cómo entrar en tu mundo emocional con la misma profundidad con la que tú entras en el de ellos. Y parte de eso también tiene que ver contigo. No porque seas culpable, sino porque has aprendido a mostrarte fuerte, estable, disponible. Has mostrado tu capacidad de sostener, de comprender, de resolver. Y cuando alguien proyecta esa imagen durante mucho tiempo, los demás empiezan a creer que esa es su forma natural de estar en el mundo, sin imaginar que detrás también hay cansancio, dudas, necesidad de ser contenido. Entonces el dolor deja de ser un signo de debilidad y empieza a entenderse de otra manera. Dolor no iguala debilidad. Dolor igual a necesidad emocional no expresada. No es que estés fallando por sentirte así. Es que durante mucho tiempo has dado sin pedir, has escuchado sin hablar lo mismo de ti,
has estado presente para otros sin entrenarte a mostrar cuando necesitas que estén presentes para ti. Y esa dinámica, sostenida en el tiempo, genera inevitablemente una sensación de invisibilidad emocional. Quizás hoy estás viviendo algo parecido. Tal vez te das cuenta de que no necesitas que todo el mundo te entienda perfectamente, pero si anhelas que alguien vea más allá de tu rol, más allá de tu fortaleza, más allá de tu función en la vida de los demás. Anhelas ser visto como alguien que también siente, que también se cansa, que también necesita profundidad, no solo compañía superficial. Comprender esto no elimina la herida de inmediato. No hace que la soledad acompañada desaparezca de un día para otro. Pero si cambia algo importante, deja de ser una condena personal y empieza a ser una dinámica emocional que puede entenderse, revisarse y, poco a poco, transformarse. Porque si el problema fuera que nadie te quiere, la solución sería imposible. Pero si el problema es que das profundidad emocional sin haber aprendido a mostrar que también la necesitas, entonces hay un camino posible. Un camino que no implica dejar de ser quien eres, sino permitir que tu mundo interno tenga un poco más de voz, de espacio, de presencia. Ahí vuelve a tener sentido esa frase que antes sonaba lejana y ahora empieza a sentirse cercana: cuando el dolor habla, el alma escucha. Porque este dolor específico, sentirte solo estando acompañado, no es un capricho ni una exageración. Es una señal emocional. Una señal de que hay partes de ti que llevan tiempo queriendo ser vistas, escuchadas y reconocidas con la misma profundidad con la que tú has estado para otros. Y al comprender esto, aparece un alivio distinto. No es un alivio que borra la herida, pero sí uno que la hace más comprensible, más humana, menos vergonzosa. Empiezas a notar que no estás mal por necesitar conexión real. No estás exagerando por querer ser entendido más allá de lo superficial. Estás reaccionando de forma natural a una carencia emocional que se ha mantenido silenciosa durante mucho tiempo. Quizás hoy estás viviendo algo parecido. Y si es así, esta comprensión no te obliga a culpar a nadie ni a cerrarte más, sino a reconocer con honestidad que tu necesidad de profundidad emocional es válida. Que tu deseo de ser visto de verdad no es debilidad, sino humanidad. Y que entenderlo es el primer paso para dejar de sentir que estás rodeado, pero invisible. Esta historia es para ti. No es casualidad que estés aquí. Si has llegado hasta este punto del video, probablemente hay algo dentro de ti que se reconoció en silencio. Algo que quizá nunca habías dicho en voz alta, pero que al escucharlo tomó forma, nombre, sentido. Sentirte solo aún estando acompañado no es una fantasía, no es una exageración, no es dramatizar tu vida. Es una experiencia emocional real, profunda y más común de lo que parece, aunque casi nadie la admita. Y es importante decirlo sin romantizar: esta forma de soledad duele. Cansa. Confunde. Porque no se trata de no tener a nadie, sino de tener personas alrededor y aún así sentir que nadie termina de comprender lo que pasa dentro de ti. Esa contradicción genera culpa, duda y, muchas veces, silencio. Tal vez te repetiste muchas veces: tengo gente, no debería sentirme solo. Pero la realidad emocional es otra. Puedes tener gente y aún así no sentirte comprendido.
Tener compañía física no garantiza conexión emocional. Puedes conversar todos los días, compartir espacios, incluso reír con otros, y, aún así, sentir que lo importante de ti sigue sin ser visto. Eso no te hace desagradecido, ni egoísta, ni insatisfecho. Te hace humano. Porque la necesidad de ser comprendido profundamente no es un lujo emocional, es una necesidad básica del ser humano. También es posible que hayas crecido creyendo que necesitar atención emocional es señal de debilidad. Que ser fuerte significaba no molestar, no pedir demasiado, no mostrar lo que duele. Y entonces aprendiste a estar para todos, a escuchar, a sostener, a comprender, mientras poco a poco dejabas en silencio lo que tú también necesitabas recibir. Pero hay algo que necesitas escuchar con claridad, necesitar conexión emocional no es debilidad. Es humanidad. No estás invisible por ser débil. Estás invisible porque aprendiste a callar lo que sientes. Durante mucho tiempo quizá te adaptaste a ese rol silencioso, el que entiende, el que acompaña, el que no incomoda con sus emociones. Y esa adaptación te permitió funcionar, relacionarte, ser valorado incluso. Pero también tuvo un costo interno. Cuanto más callabas lo que sentías, más difícil se volvía que otros pudieran verlo. Porque nadie puede ver con profundidad aquello que siempre se muestra filtrado. Tu dolor no es exagerado, es ignorado demasiado tiempo. Ignorado no necesariamente por maldad de los demás, sino por una combinación de costumbre, roles emocionales y silencios prolongados. Las personas se acostumbran a la versión de ti que siempre puede, que siempre escucha, que siempre responde todo bien. Y así, sin darse cuenta, dejan de preguntar más allá, dejan de profundizar, dejan de mirar con atención lo que también hay en tu mundo interno. Eso no significa que no importes. Significa que tu forma de mostrarte enseñó a los demás a verte de una manera parcial. Y reconocer esto no busca culpar a nadie, sino liberarte de la idea de que hay algo mal en ti por sentirte así. Sentirte solo acompañado es una forma silenciosa de desconexión emocional. No es un capricho. No es una invención. Es una señal de que hay una parte de ti que necesita ser vista con más verdad, con más profundidad, con más espacio real. Y aquí aparece otra verdad importante, no necesitas más gente. Necesitas más conexión real. Más personas no llenan un vacío que en realidad es de profundidad emocional. Puedes ampliar tu círculo social y aún así seguir sintiéndote invisible si la dinámica interna no cambia. Lo que tu mundo emocional anhela no es cantidad de compañía, sino calidad de presencia. Alguien que escuche de verdad, que pregunte más allá de lo superficial, que tolere tus silencios y también tus verdades incómodas. Pero para que eso ocurra, primero necesitas validar tu propia experiencia. Dejar de decirte que exageras, que no deberías sentirte así, que otros tienen problemas peores. El dolor no se mide comparándolo con el de otros. Se mide por el efecto que tiene en tu mundo interno. Y si duele, si pesa, si se repite, entonces mereces ser reconocido. No estás fallando por necesitar conexión emocional. No estás siendo débil por sentirte invisible a veces. No estás exagerando por desear ser visto de verdad.
Estás reaccionando a una necesidad emocional que lleva tiempo esperando ser nombrada. Esta historia es para ti. No es casualidad que estés aquí. Porque tal vez nadie te lo dijo con estas palabras, pero necesitabas escucharlo. Lo que sientes tiene sentido. Tiene historia. Tiene lógica emocional. No eres demasiado sensible, ni demasiado demandante, ni demasiado intenso. Eres alguien que ha estado presente para muchos, pero que pocas veces se permitió ser plenamente visible en lo que siente. Y eso puede cambiar. No de golpe, no de forma perfecta, no sin miedo. Pero puede cambiar poco a poco, empezando por algo simple y profundo a la vez, dejar de invalidar tu propia necesidad de conexión real. Tu soledad no te define. Tu silencio no es tu destino. Y tu necesidad de ser visto no es un defecto, es una señal de que aún hay una parte de ti que quiere sentirse verdaderamente acompañada. La soledad acompañada no desaparece de un día para otro. No se rompe de golpe, ni se desvanece solo porque ahora la entiendas mejor. Es una sensación que se construyó lentamente, a través de silencios repetidos, de emociones guardadas, de momentos en los que elegiste estar para otros antes que mostrar lo que tú necesitabas. Por eso, también su transformación ocurre poco a poco, en un proceso más humano que perfecto. Pero algo importante ya empezó a cambiar hoy. Nombrar lo que sientes no es un detalle menor. Ponerle palabras a esa sensación de estar rodeado y aún así sentirte solo ya es, en sí mismo, un acto de reconexión. Porque durante mucho tiempo, quizá esa emoción existía en tu interior sin nombre claro, solo como un peso difuso, como un cansancio social difícil de explicar. Ahora, al reconocerlo, deja de ser un ruido confuso y empieza a convertirse en una verdad que puedes mirar sin huir de ella. Ver tu propio dolor no lo hace más grande. Lo hace más claro. Y cuando algo se vuelve claro, deja de dominar desde la sombra. Eso no significa que todo se resuelva hoy. No significa que mañana despertarás sintiéndote completamente comprendido o plenamente conectado con todos los que te rodean. Las dinámicas emocionales profundas no cambian de un día para otro. Pero algo sí ocurre hoy, empiezas a entender lo que te pasa. Y entender cambia la forma en que lo sientes. Antes, la soledad acompañada podía parecer un defecto personal, algo que te hacía sentir extraño, exagerado o incluso culpable. Hoy empieza a verse como lo que realmente es, una experiencia emocional que tiene historia, sentido y lógica. Y esa comprensión suaviza la dureza con la que tal vez te juzgabas a ti mismo por sentirte así. Ahora sabes que no todo el mundo que está presente realmente acompaña. Hay presencias que acompañan de verdad, que escuchan con atención, que preguntan más allá de lo evidente, que permiten que seas tú sin necesidad de filtros constantes. Esas presencias no son necesariamente muchas, pero son profundas. Son las que crean conexión real. También hay presencias que distraen. Personas que están, que conversan, que comparten momentos superficiales que alivian por un rato, pero que no llegan a tocar lo que realmente pasa dentro de ti. No son negativas, no son falsas, simplemente no conectan con la profundidad emocional que tu mundo interno necesita en ciertos momentos. Y existen, finalmente,
presencias que realmente ven. No solo miran lo que haces, sino que perciben lo que sientes. No solo escuchan tus palabras, sino también tus silencios. No intentan resolverte ni minimizarte, solo te reconocen. Y esa forma de ser visto tiene un poder enorme, reduce la sensación de invisibilidad que durante tanto tiempo cargaste en silencio. Comprender esto no te obliga a romper con todos ni a exigir algo imposible. Solo te invita, poco a poco, a permitirte ser más visible emocionalmente en los espacios donde sea seguro hacerlo. A no desaparecer detrás del rol de siempre fuerte, siempre comprensivo, siempre disponible. A recordar que tu mundo interno también merece ser nombrado, compartido y reconocido. El proceso está en curso. No se cierra aquí, no termina hoy, no se resuelve con una sola reflexión. Pero algo se ha movido. Algo ha sido visto. Y cuando algo dentro de ti se siente visto por primera vez, aunque sea por tu propia conciencia, comienza una forma distinta de relación contigo mismo y con los demás. Tal vez hoy sigas rodeado de gente y, aún así, la sensación de soledad no desaparezca por completo. Eso es parte del proceso. La diferencia es que ahora sabes que no estás fallando por sentirlo, que no estás exagerando, que no estás solo en esta experiencia emocional. Y esa certeza, aunque sea pequeña, abre un espacio nuevo para futuras conexiones más auténticas. Porque entender no elimina el dolor, pero sí lo vuelve menos solitario. Tal vez hoy estás viviendo este dolor, pero en la próxima historia hablaremos de cuando el silencio también sana.